Bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo más de Visibilicemos. Esta vez vamos a hablar sobre el duelo. Ya sabéis, ese momento en el que perdemos a alguien o algo, incluso, no tiene por qué ser la pérdida de una persona. Y para eso hemos traído a Jaione Berraondo, que es, psicóloga especializada en el duelo, para que nos pueda explicar todo bien, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿qué tal, Jaione? Muchísimas gracias por venir. Vaya, ¿Preparada? Sí, ¿Preparada hombre. para hablar sobre el duelo, sobre Sí. todo lo que conlleva, todas esas fases que tiene y lo que comentaba el duelo, que no es solo la pérdida de una persona, pueden ser muchas cosas las que se pueden perder y sigue siendo un duelo? Sí, a ver, al final el duelo es una pérdida de alguien, ¿no? Normalmente cuando se habla de duelo parece que es el fallecimiento de una persona, pero también es, la pérdida de alguien que se jubila y que de repente ya no está trabajando, la pérdida de una pareja, un amigo, al final también cuando los hijos se van de casa, el nido vacío, ¿no? Al final es una pérdida que también puede ser de una etapa de nuestra vida, ¿no? Y se trabaja diferente, ¿no? Supongo, igual la sensación de una persona que ha perdido a otra por una ruptura, que la ha perdido por fallecimiento o que ha perdido un trabajo, ¿se siente diferente? ¿Las fases son diferentes? Sí, no tanto como las fases, sino, al final sí que las emociones o lo que implica a esa pérdida a veces es distinto, ¿no? Pero sí que es verdad que en todas las pérdidas, al final, hasta ahora sí que se ha hablado mucho de que hay que pasar ciertas etapas y ahora se ha cambiado un poco el enfoque y se dice que el duelo no es algo que tengamos que pasar, sino que tenemos que convivir con la pérdida y construir un poco de nuestra manera, nuestra vida teniendo en cuenta esa pérdida, ¿no? Al final el duelo muchas veces nunca se va. Tú has perdido una pareja con la que has estado, 30 años, siempre vas a tener ese dolor, pero tu vida la tienes que empezar a reconstruir independientemente de que también esté ese dolor. Claro, totalmente. O sea, es lo que se dice ahora, ¿no? Que no es que aprendes, es totalmente eso, aprendes a vivir con esa pérdida, no es que la olvidas y la dejas de lado o se cierra de repente en una parte de nuestro cerebro y de nuestro corazón y se queda ahí y ya no te vuelves a acordar nunca más. No, es que simplemente aprendes a vivir sin ese trocito de tu vida que antes sí estaba. Eso es. O incluso se transforma un poco el vínculo con esa, en este caso, con esa persona, ¿no? Al final, hay personas que dicen, pues yo cada viernes voy a comer la comida favorita de mi pareja que falleció, porque al final para mí es una forma de honrarla, ¿no? Y lo tienes presente en tu vida. Obviamente es una transformación, pero y esa persona no está contigo, pero es transformar también el vínculo y que ese dolor, seguir avanzando a pesar de ese dolor, ¿no? ¿Cómo suele ser un duelo? ¿Qué sentimientos suele tener la persona que lo está viviendo? Normalmente, suele haber muchos tipos de pensamientos, de emociones y que muchas veces vas fluctuando, ¿no? Hay personas que, pueden incluso sentir alivio, ¿no? Cuando una persona querida ha fallecido y ha tenido una enfermedad larga, pueden incluso sentir alivio. Y claro, luego está la culpa, ¿no? De decir, ostras, ¿cómo puedo sentirme aliviada, ¿no? Mucho es el por qué a nosotros, esa rabia de no entender por qué le ha pasado a uno mismo, desesperanza en el futuro, no sé cómo voy a salir de esto, incluso rabia hacia la persona que te ha dejado, ¿no? En un momento dado. Entonces, gestionar todo esto es difícil porque le echas de menos, sientes dolor, pero incluso puedes tener como una especie de rabia, ¿no? Entonces, algo que sí que suele repetirse bastante es que has vivido una vida con una persona o mucho tiempo y cuando se va, parece que la cabeza solo se queda en esos últimos momentos difíciles, ¿no? Y es como que necesitamos salir de ese trauma y enfocarnos en toda la vida positiva que hemos vivido con esa persona, ¿no? Comentabas, por ejemplo, que es algo que vas fluctuando, o sea, esto quiere decir que hay recaídas, tú puedes llevar un tiempo mal, luego estar, creo que voy mejorando, luego volver a recaer, luego volver a subir. ¿Suele ser algo así lo más normal? Sí, a ver, ahora se dice que es un proceso de duelo dual, ¿no? ¿Qué es esto? Que al final los momentos de estar bien, incluso de estar contentas o de estar más o menos en paz, conviven con los momentos de dolor, ¿no? O de estar mal.
¿Qué suele pasar normalmente? Que cuando sufrimos la pérdida, los picos de dolor son mucho más intensos y más frecuentes, ¿no? A medida que va pasando el tiempo, esos picos de dolor pues suelen ir bajando y se van espaciando, pero podemos sentirnos que estamos tranquilamente, que estamos muy bien, y después que vivamos, otra vez un dolor muy intenso, ¿no? Lo que tenemos que ver es que si yo a la mañana he estado llorando por un duelo, por una pérdida, y a la tarde estoy riendo, esa risa no invalida mi dolor. Parece que muchas veces es como esa persona una paciente me decía, no, es que salí a bailar y pues 40 años, había perdido a su marido y salí a bailar a la tarde porque me dijeron las amigas, venga, vente, había estado el día fatal y que claro, le vio un amigo y le dijo, jo, estás a tope, ¿no? Y claro, de repente te empieza la culpa de, ostra, ¿puedo estar así? ¿No? Parece que el que te esté riendo invalida que hayas podido estar fatal todo el día, ¿no? Entonces tenemos que darnos cuenta que el dolor y el estar contentos en un momento dado o el alivio conviven en el mismo juntos, momento. Claro. Totalmente, es algo que te quería comentar, que es muy normal que la gente en general sienta culpa por, yo qué sé, lo que dices tú, igual a la mañana he estado fatal, pero luego a la tarde estoy riendo, o salgo a cenar con mis amigas, o hago esto, o hago lo otro. Y claro, el cómo la sociedad te mira a ti, o sea, ya no solo yo me estoy sintiendo culpable por hacer esto, ¿por qué estoy contenta si a la mañana he estado súper triste? O ¿por qué estoy contenta 2 días después de que me ha pasado esto? Pero es que ya no es solo lo que sientes tú, sino por ejemplo, el terceras personas, ¿no? Cómo te hacen sentir a ti por esos sentimientos que estás teniendo. Total, sí, y en redes yo creo que esto todavía se amplifica, ¿no? Hay personas que en redes suben una foto sonriendo en un momento dado, igual la quitan porque tienen un miedo de que parece ser que el resto de la gente es el policía del duelo, ¿no? De que si has perdido a una persona en X días, tienes que comportarte de X manera. Y creo que en redes todavía ese juicio muchas veces es más intenso y la persona que lo vive a menudo deja de publicar o lo que sea porque dice, si publico triste o alguna cosa intensa, ¿qué? ¿No avanzas? ¿No pasas página? Y si estoy contenta, joder, qué rápido se la ha olvidado, ¿no? Ostras, es muy complicado. Total. Mira, justo que comentabas esto del policía del duelo, que encima en redes sociales parece que todo el mundo sabemos absolutamente de todo, podemos opinar de todo, que todo lo sabemos. Total. Y justo pues me recordabas que yo sigo a una influencer que se llama Sandra y que hace pocos meses perdió a su marido. Y claro, ella al final se dedica al mundo de las redes y estuvo pues un tiempito sin subir nada y luego volvió a subir, pero ¿qué era? Pues habían pasado 3 semanas o un mes y la gente ya la estaba machacando de, joder, qué rápido se te ha pasado, qué rápido se te ha pasado. No, perdona. No es que se me ha pasado rápido, no sabes lo que estoy viendo. Te estás viendo un vídeo de 30 segundos. Total. Tú no sabes lo que hay detrás de cuando yo le doy al botón de apagar. Es que es así. Y en un mismo día convive el dolor y la alegría y momentos de paz. Y es como tiene que ser, porque si no, no avanzas. Al final el proceso de duelo, lo que se llama dual, es que vayas avanzando, vayas reconstruyendo, pero permitiéndote sentir ese dolor. Entonces, una cosa no quita la otra. Y lo que no podemos hacer, pensar que porque alguien ahora mismo esté en un momento de paz o de alivio, ha estado todo el día de juerga o así. Y independientemente, si lo fuese así, no hay una forma de pasar el duelo. ¿Qué tenemos que estar? Tristes hasta... hasta que pasen en 3 meses. Ya 3 meses y un día ya espabila, ¿eh? No, puedes, no. Además, espabila, ¿eh? Ya. No te quedes todo el día llorando, venga, pasa página. Entonces, creo que hay mucho juicio alrededor del duelo. Total, es que es lo que te quería comentar. O sea, el duelo no tiene una temporalidad, ¿no? No. O sea, cada uno lo pasa a su manera, encima hay diferentes reacciones, o sea, hay gente que desde el principio está muy mal, hay gente que incluso igual está en estado de shock y hasta dentro de un tiempo no lo asume. Luego también el conocido de primero es la fase de negación, luego la fase de rabia, luego la de tristeza y luego la de aceptación o algo así.
Sí, a ver, de hecho la psicóloga que hizo ese proceso, ella no decía fuese esa temporalidad justo, ¿no? Que al final fuese la aceptación como, ya está, estamos curados. No, decía un poco para saber qué tipo de conductas, pensamientos podemos tener un poco en cada fase, para identificarlos. Pero ella quería, o sea, ha solido recalcar, y lo recalca hoy en día, como que no va y no es una cosa que se pase y que todo el mundo lo pase igual, ¿vale? Pero la realidad es que ese duelo por etapas, al final lo que tiene el de negativo el pensar así es que va a llegar la fase de aceptación y que es la fase de la cura y que tiene una temporalidad cuando cada uno lo vive diferente, ¿no? Entonces no tiene sentido. Para mí lo que tiene sentido es que el duelo significa la reconstrucción hacia adelante y también el sentir el dolor y el recordar y que esto convive, ¿no? En una persona. Me gustaría, por ejemplo, volver un poco a lo de atrás en cuanto a lo de el sentirse juzgado, el cómo la sociedad te ve cuando estás pasando un duelo y cómo deberías comportarte a ojos de la sociedad, el cómo afecta a una persona que está pasando el duelo el comportamiento de terceras personas, e incluso no de terceras personas alejadas que dices tú, a mí me importa un bledo lo que me diga mi vecino, pero igual el comportamiento de mi hermana, de mi prima, de mi mejor amiga, de mi tía o de quien sea que al final comparte conmigo vida. Sí, yo una cosa que he visto bastante es que muchas veces la gente de alrededor intenta hacer como que todo sea normal, ¿no? Y evita hablar de esa persona que se ha ido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esas personas que están viviendo el duelo les duele muchísimo el que hagan las demás personas como que no ha pasado nada, la normalidad. Lo que están intentando las otras personas no lo hacen, o sea, lo hacen con toda su buena voluntad, pero al final el evitar hablar de una persona o hacer que, no sé, pues de repente vienen Navidades, no pasa nada. No, porque sí que pasa y son fechas señaladas. Entonces, cuando no sabemos cómo acompañar, lo suyo es mostrar nuestra vulnerabilidad y decirles, mira, no sé cómo puedo hacer para que ese dolor, no sé, acompañarte en ese dolor, pero lo que tengo claro es que estoy aquí y que voy a estar a tu lado. Y también muchas veces se suele decir, no, bueno, cuando necesitas me llamas, lo que sea, y esas personas sienten como, bueno, no quieren dar pena, no quieren molestar, también están cargados, no saben muy bien lo que necesitan. Entonces, en ese sentido, en vez de decirle, mira, cuando quieras lo que sea, me llamas. No, dile tú, mira, ¿qué prefieres? ¿Qué crees que es mejor? ¿Que te mande un audio y pues que hablemos un rato y te mande un audio y que tú no contestes? ¿O quieres que te mande un mensaje? O mira, ¿te parece que el jueves salgamos a dar un paseo y estemos tranquilamente hablando sin hacer nada? O sea, al final no podemos decir, mira, cuando me necesites, no. Las personas que necesitan saber que estamos en su mente y muchas veces cuando ha sido una pérdida muy significativa, al final están perdiendo un apoyo muy importante y ese apoyo muchas veces pues tiene una atención sobre esa persona, ¿no? Entonces, que reciban atención por parte de nosotros, aunque sea ¿cómo estás? O ¿qué quieres que salgamos hoy a hacer algo? Y muchas veces lo que hacemos es, bueno, no le quiero molestar. Y al final eso... Igual lo que necesita la otra persona es que la molestes. Es que le mandes ese mensaje. Sí. Aunque no sepas qué decir. Eso es. O preguntarle, oye, ¿qué prefieres? ¿Que te llame o que te mande un mensaje? O te toco el timbre, lo que sea, pero dile alguna cosa concreta de lo que puedas hacer. Si le dejas, con lo que sea me dices, la persona ya está bastante abrumada con lo que está viviendo, no sabe ni lo que necesita y siente que, no voy a molestar tampoco, no voy a dar pena y al final se rompen muchas relaciones porque no sienten mucha soledad. Eso te iba a preguntar, que va de la mano de la soledad. Sí, es una soledad que sienten que están incomprendidas, ¿no? Porque, claro, muchas veces ni ellos, ni ellas, ni las personas que han tenido una pérdida saben muy bien qué necesitan, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que al final no saben cómo comunicarlo y la gente, pues hay gente que evita, no pregunta y entonces sienten que la gente está intentando sigue la vida con normalidad y para ellos no es normal, entonces se sienten muy solas. Y ahí lo que tenemos que hacer es estar, sin intentar solucionar nada, ni mira, haz lo que sea, haz lo otro. No, estate.
yo estoy aquí, estoy para escucharte. ¿Qué necesitas hoy? Si quieres no hablamos, si quieres hablamos, lo que tú necesites. Pero estar ahí, no decir, bueno, cuando me quiera ya llamará. No. Total. Y te quería preguntar también, ¿tú cómo ves en consulta, igual cuando la gente ya lleva bastante tiempo yendo a verte, pues porque está pasando por un duelo, el volver a rehacer como volver a esa rutina que hacías con esa otra persona, cómo se lleva ese paso a paso? Antes me gustaba ir mucho con esta persona a tomarme un café a esta cafetería está vetada desde aquel día. El volver ahí suele ser una carga emocional muy grande. Sí, a ver, al final, al principio siempre hay una evitación, ¿no? El volver a cierto espacio, ciertas situaciones en las que estás con esa persona, o incluso ver fotos, hay una evitación de todo eso. Y al final tiene que ser algo progresivo, ¿no? El decir, vale, no puedo estar evitando sentir el dolor porque es lo que hemos dicho antes, ¿no? Al final, un duelo sano y positivo es, sí, mirar el pasado, los recuerdos, no evitar el dolor, y también ir avanzando, ¿no? O sea, nos permitimos el dolor y el sentirnos mal y el mirar al pasado, pero a la vez intentamos dar pasitos hacia la reconstrucción, ¿no? Entonces, esa evitación, claro, al principio hay que entender que igual es demasiado abrumador el ir a un sitio donde estabas con la pareja, pero después tenemos que normalizar el ir, el sentir dolor y también permitírnoslo, ¿no? Es que muchas veces yo creo que igual nos cohibimos, ¿no? A sentir ese dolor, a sentir ese... O por ejemplo, llevo 3 días sintiéndome muy bien, ¿por qué hoy me siento tan mal? No quiero sentirme tan mal. Es como una negación también de no quiero sentir esto cuando, ayer estaba feliz. Es que quiero estar feliz, porque cuanto antes esté feliz, antes quiere decir que igual se me ha pasado. Igual hay una idea equivocada de eso, ¿no? De cómo es llevar un duelo. Sí, y además no es una cuestión de que haya que superar, ni que tenga que pasar. No, convivo con el duelo, es un proceso y casi más que un proceso pasivo del que, bueno, a ver cómo vivo el duelo, podemos también coger un proceso activo, ¿no? Y decir, pues voy a intentar hacer cosas nuevas, venga, me voy a poner en tarea de salir hoy, pero mira, hoy no estoy muy bien y también me voy a permitir pues pasarme 2 horas mirando fotos y llorando, ¿no? Al final es que también sea un proceso activo por tu parte, no es, bueno, a ver mañana cómo me levanto, ¿no? También puedes coger un poco las riendas del duelo sin que eso quiera decir... no, es sonreír. Duelo no es solo estar bien, no es solo sentir alivio, no, es avanzar, pero también mirar el dolor y aceptarlo y vivir con ello. Igual a veces también lo que nos cuesta, también un poco relacionado en general, también igual con una ruptura amorosa y demás, estamos como muy metidos en la idea de estoy triste, pues me quedo en casa, debajo de la manta, llorando. Y no salimos de ahí y entramos en un bucle, ¿no? Igual tenemos que empezar a tener esa fuerza, aunque no la tengamos, pero intentar sacarla de algún lado para, no me apetece, pero aunque sea, yo qué sé, voy a poner una lavadora, o voy a bajar a tirar la basura, o voy a bajar a sacar al perro. Sí. A que sean pequeños gestos, pero que te sacan, aunque sean 15, 10, 20 minutos, de esa tristeza que igual queremos evitar y que al final es un trabajo que tenemos que hacer nosotros desde nuestro interior. Sí, a ver, muchas veces lo que solemos hacer cuando la persona todavía está en un proceso intenso de dolor y con pocas ganas, decir, venga, una tarea al día. Pues lo que tú dices, mira, mañana saco la basura, o incluso en un momento dado una tarea al día puede ser ducharse, ¿no? Pero el ponernos, venga, vamos a intentar hacer una tarea al día y decir, o también al final la propia persona se pone retos, ¿no? Bueno, si estoy mal, me doy, pues dejo que estar un día en casa llorando, lo que sea, pero voy a intentar que ya el siguiente voy a salir, ¿no? O sea, es también darse permiso, pero también necesitamos cierta activación, forzarnos un pelín, porque la inactivación nos lleva todavía a más rumiación y estar a sobrepensar. Peor. Eso es. ¿Tú qué recomiendas como psicóloga? ¿Qué sueles recomendar? ¿Qué actividades o qué cosas sueles recomendar a una persona que está pasando por un duelo? Actividades, al final el estar con gente que le haga bien y con quien se siente acompañada. Y luego también muchas veces es ir probando, porque yo estoy igual con muchas pacientes que de repente, pues me he apuntado a cerámica un poco para estar y bien, tal, no sé qué, de repente se apunta a baile y dice, esto me está dando la vida y estoy mucho mejor, estoy mucho más feliz y me está ayudando.
A ver, al final el estar con gente, aunque no nos apetezca que que nos sintamos no juzgadas y acompañadas, y bueno, también eso, intentar hacer cosas nuevas que conecten con lo que somos, ¿no? Te quería también preguntar un tema que encima ha sido muy reciente, el tema del permiso laboral, que ahora mismo se ha ampliado a 10 días, aún así puede ser insuficiente para mucha gente, al final es ir al trabajo de nuevo después de haber tenido una pérdida. ¿Vosotros cómo lo veis como psicólogos, ese paro laboral, por así decirlo, ese parón que dan por una pérdida? A ver, yo lo veo positivo, luego, a ver, son pocos días. Es verdad que luego hay que ver cada uno, porque hay personas que dicen, no, a mí déjame por favor volver porque necesito esa estructura. Estar ocupado. Eso es, bueno, ocupado o sí, ocupado también, y esa estructura, y luego salgo y bien. Hay otras personas pues que necesitan ir al médico de cabecera y decir, es que no puedo, porque muchas veces el dolor nos hace estar con una carga cognitiva muy heavy, que memoria, concentración, se nos va y no llegamos a nada. Entonces necesitamos parar, pero yo siempre aconsejo pues eso, que aunque no estemos trabajando, pues que sigamos haciendo cosas o que nos forcemos un pelín para no aislarnos demasiado. Y ahora cambiando un poquito de tema sobre estos otros duelos que hay, no solo el del fallecimiento de una persona, sí que es verdad que se puede juzgar mucho, está más invisibilizado el duelo por una mascota, que a día de hoy, por suerte, cada vez se ve más, ¿no? Porque la gente cada vez igual tiene más perros o gatos o cualquier otro animal, pero bueno, lo común, pues perro o gato. Y bueno, pues ¿cómo es eso? ¿Cómo lo veis vosotros en consulta? La verdad es que da mucha pena que todavía haya ciertas pérdidas que estén invisibilizadas, ¿no? Y que incluso haya un juicio de, bueno, ¿cómo se va a estar quejando? O ¿cómo se va a coger unos días por su mascota, ¿no? Y a menudo el sufrimiento pues es mucho mayor, ¿no? Al final tenemos que darnos cuenta que las mascotas son dependientes toda la vida. Es casi como alguien que tú le tienes que cuidar siempre. ¿No? Y cuando hemos perdido a una persona que ya es independiente, son otras formas de relacionarnos, pero es verdad que a esa dependencia casi es como si fuesen, bueno, pues como más niños, digamos, ¿no? O sea, son seres que necesitan siempre nuestro cuidado, y al final el vínculo suele ser diferente y suele ser muy, muy intenso cada vez más. Entonces, joder, el que cada vez se hable más y que se permita a una persona hablar sobre su dolor, yo creo que es muy positivo y que lo tenemos que hacer, vamos. Vemos sobre todo igual en la sociedad que sí que se juzga mucho el que a veces digan, es que le ha dolido más haber perdido a su perro que haber perdido a su tío el del pueblo. Bueno, pues es que sí. Sí, es que es así. O sea, al final, igual el tío y el del pueblo estaba 2 veces al año con él, o no, o estaba cada semana, y con la mascota estaba 8 horas al día. O sea, al final eso tenemos que darnos cuenta. Es nuestro día a día con quién lo pasamos. Y luego que es personal, ¿no? Y hay personas que igual pueden hacer un duelo muy, muy potente cuando una persona les ha dejado. Obviamente no ha fallecido, pero ¿cómo vamos a medir el dolor? ¿Para qué? Y es que no tiene sentido, ¿no? Creo que en el duelo juzgamos demasiado, como que X duelo tiene que ser de un tipo, tiempo X y dolor tal. Y no tiene ningún tipo de sentido. Total. Es invalidar. Es que no eres tú el que lo está pasando, soy yo. Entonces déjame a mí pasarlo como a mí me da la gana y como yo necesite pasarlo. Eso es. Y si me quieres, acompáñame y permíteme ser y estar como sea. Y si no, entramos pues en lo que hemos hablado antes, de que a veces se pierden relaciones mucho por cómo se pasa el duelo y cómo terceras personas reaccionan a cómo tú estás pasando el duelo. Pues luego también te quería comentar el tema de igual duelos más invalidados, por así decirlo, relaciones un poco que están mal vistas, ¿no? Sí, a ver, es que por ejemplo, la mascota, ¿no? O sea, hasta ahora ha sido un duelo bastante invisibilizado o desautorizado, pero luego hay muchos casos en los que, por ejemplo, pues una relación con un amante de repente fallece.
¿cómo gestionas esa pérdida? La gente no lo ve bien. Has tenido un amante. O imagínate una madre que ha perdido un hijo que tenía, bueno, que era delincuente y bueno, y que estaba en la cárcel. No se ve tampoco igual. Y ya a ese dolor que sufre la madre se suma la pérdida de no poder honrar o expresar el dolor de cara a su hijo, ¿no? O aunque sea tu hijo un asesino, al final es tu hijo, ¿no? Pero parece ser que si está vista por la sociedad como una persona mala o que un poco se lo ha buscado, no lo validamos. Y ostras, eso genera mucho sufrimiento. Yo creo que igual deberíamos empezar a dejar de juzgar tanto, ¿no? Al final es lo que estábamos diciendo de es mi duelo, yo lo estoy pasando, yo soy la persona que por desgracia, está viviendo esto y tú puedes o acompañarme respetando mis tiempos, respetando lo que yo estoy viviendo, o te puedes ir sin ningún problema, porque a mí me vas a restar también el problema de tener que aguantar lo que tú me puedas decir, pero déjame a mí vivirlo como lo estoy viviendo. Y, por ejemplo, en consulta, ¿veis este tipo de casos igual más aislados de gente con relaciones más, pues eso, poco comunes, por así decirlo? Pues mira, por desgracia no, pero yo creo que porque todavía... igual hay vergüenza, ¿no? Es que es eso. O sea, imagínate que vas a consulta, también si tu entorno lo desautoriza, imagínate que tú le dices a una amiga, como mi amante ha fallecido, voy a ir al psicólogo. Ostras, es que no lo tenemos normalizado y está desautorizado, entonces no vienen. Sí que muchas veces en consulta ha salido el duelo por una mascota que no vienen por eso, pero sale y ves el dolor y el sufrimiento que les ha generado, e incluso hay veces que no lo han superado, ¿no? Pero es una pena que esos duelos se queden en casa. O sea, hay veces que encontráis en consulta que os van por una cosa y sacáis de dentro un duelo que no se ha superado. Y puede ser un duelo reciente o algo que ha sido hace muchísimo tiempo y que se ha quedado ahí estancado. Claro, sí, a ver, al final son pérdidas y, bueno, pues un nido vacío, ¿no? Lo que decíamos, se te van los hijos de casa y de repente esa etapa que tenías desde desde los 30 que habías tenido el primer hijo, ya se ha perdido, ya no está. Ostras, ese tipo de cosas todavía la gente no los comprende, o sea que y salen, claro que salen, o una jubilación también, ¿no? Y al final te das cuenta que muchas veces vienen por algo, empiezas a rascar un poquito y ves que hay un duelo o una pérdida de ya sea etapa, persona que está ahí, ¿no? En la raíz. Ahora que comentas, por ejemplo, lo de la jubilación, igual es que hay gente que no se jubila por ese miedo que tiene a ¿qué hago después? Claro, sí. No, y gente que sabe que igual no lo va a llevar muy bien, o gente que luego no lo lleva bien, porque al final cambia tu etapa vital. Y sabes que además no va a volver, ¿no? Entonces hay personas también, pues eso, que añoran, dicen, no, es que yo voy a añorar eso de sentirme joven, de sentirme trabajador. Es una etapa compleja y muchas veces no, la mayoría no se tiene un apoyo. Se habla como, sí, me voy a jubilar, tal, y parece que todo el mundo tiene que, hacer una fiesta, ¿no? Y luego hay gente que lo pasa mal. Y ahora mismo, que me acaba de venir a la cabeza también, que existen como una diferenciación entre el poder pasar un duelo, imagínate, por el tipo de fallecimiento que ha sido, ¿no? Claro. Puede ser más traumático, puede ser de la noche a la mañana, o igual por enfermedad, que sí que estás preparado, ¿no? Igual durante la enfermedad has ido asumiendo que esto es lo que va a pasar y cuando ha pasado ya... Sí. Pues ya lo has pasado. Claro. Sí, a ver, las características del fallecimiento obviamente afectan directamente en el duelo. Lo que tú estás hablando es de un duelo anticipado, ¿no? Uh-huh. Si yo sé que la persona querida va a fallecer en unos meses, ya empieza el duelo también. Sabes que la pérdida va a venir, ¿no? Entonces, luego el duelo muchas veces es diferente a... es que tiene su lógica a un accidente inesperado. Al final es muy diferente muchas veces lo que se siente, ¿no? O no sé, si una persona de 30 años le da un ataque al corazón y muere, la probabilidad es muy baja. Ahí es más lógico que haya sentimientos de ¿por qué a nosotros? Esa rabia que
si igual el dolor a la pérdida de mi abuela de 90 años es igual, pero ¿por qué a mí no va a surgir? Porque sabemos que estadísticamente va a pasar, ¿no? Sí. Pero sí, afecta el cómo ha sido, y al final ahí tenemos que poner también foco y en el tratamiento, en el proceso terapéutico, se explora mucho todas las condiciones que han llevado para que salga un poco todo lo que hemos vivido, ¿no? Bueno, ya para terminar, te quería decir, a ver si, bueno, puedes decir a todas las personas que nos están escuchando y viendo, pues que estén pasando un duelo, que igual no están tan animados a acudir a terapia porque igual les parece que les juzgan o se están sintiendo que sus sentimientos no valen, que por qué lo tienen que estar pasando así, no, me tengo que obligar a ir a trabajar, tal, pues que tú como psicóloga les puedas decir algo y animarles a que la terapia y poder pasar un duelo con ayuda siempre va a ser mejor. Bueno, yo les diría que al final muchas veces es muy difícil a veces es más sencillo abrirte con una persona que es una profesional, porque muchas veces en casa no quieres preocupar, tienes miedo de que, bueno, pues al final estoy muchos días así seguidos, y al final una profesional te va a validar, te va a guiar un poco en el proceso de avance, ¿no? Un poco permitiéndote mirar hacia atrás y sentir el dolor y tener herramientas para gestionarlo, y también en esa reconstrucción hacia el futuro, ¿no? Que muchas veces pues eso, nos pueden acompañar las personas de alrededor, pero igual no nos hacen ver cuál es un poco el camino hacia la reconstrucción, ¿no? Entonces se van a sentir siempre validados, van a poder sacar sus emociones sin sentirse juzgados, y yo les animo a que bueno, yo creo que siempre es positivo el que desde un punto de vista profesional tengan esa guía para avanzar. Bueno, pues con esto, muchísimas gracias, Jaione, por haber venido a explicarnos todo lo que conlleva el duelo, ese proceso. Y a vosotros, pues como siempre, muchísimas gracias por estar aquí en A Club con nosotros y por haber visto este capítulo de Visibilicemos. Y nada, pues nos vemos en la próxima.